Mitos y leyendas alrededor de Cristóbal Colón y la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, es decir, al continente americano. En un video anterior habíamos explicado el tema de la caída de Constantinopla, por qué fue tan importante, qué representó para el mundo del cristianismo que la capital del Imperio Romano de Oriente, en este caso Bizancio, lo que hoy es Estambul en Turquía, por allá en 1453, fue derrotada y fue destruida por los turcos, y cómo los turcos se adueñaron o se volvieron el eje hegemónico o el imperio que controlaba la zona. Resulta que en el siglo XII, a partir de unos viajes de un señor Marco Polo, los europeos cristianos empezaron a establecer una serie de rutas. Esas son las famosas rutas de la seda, que son una serie de, a partir de unos viajes marítimos, es decir, el control de unos puertos, y posterior a eso unos viajes por tierra, pues se trazaron unas rutas que garantizaban el comercio entre Europa y Asia. ¿Qué es lo que pasa y por qué es tan importante esas rutas? Porque con esas rutas ellos garantizaban la llegada de, aparte de otras cosas, un montón de especias, que era lo que garantizaba que los europeos en ese entonces, es decir, en pleno siglo XII de ahí para adelante, comieran medianamente bien, porque las especias, aparte de un montón de cosas, un montón de beneficios que tenían, pues también servían para conservar una serie de alimentos. Entonces es por eso que cuando cae Constantinopla, cuando cae Bizancio, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, todas estas rutas comerciales dejan de existir, o por decirlo de alguna manera, que pasan de un control cristiano europeo o un control cristiano mejor a un control turco. Es por eso que estas rutas, a partir de estos puertos y estas rutas terrestres, pues dejan de estar habilitadas para los europeos, si lo podemos llamar de esa manera. Entonces, este es un breve intento de explicar qué llevó a esa gente, a un personaje principal, a un personajazo como Cristóbal Colón, a decir, intentemos una ruta alterna a las Indias. Ojo, yo no estoy hablando en ningún momento de vamos a tratar de descubrir o de hacerle entender a la Europa del siglo XVI que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda. Ojo, ese es el primer mito que tenemos que descartar. Para el siglo XVI, que es donde se da esta historia, para 1492 que se da este viaje, que es un viaje comercial de Colón buscando una ruta alterna a las Indias para no pasar por esos puertos que están controlados por los turcos, pues es un viaje comercial porque él está buscando una ruta alterna a las Indias. Entonces ahí tenemos el primer mito ya descartado, porque todos en la escuela nos dijeron, no, es que la motivación principal de Cristóbal Colón era primero descartar que la Tierra no era plana, que era un aventurero que él quería llevar, pues su espíritu de descubrir que hay más allá, lo llevó a hacer todo este tipo de cosas. No, eso es completamente falso, porque el viaje de Colón es un viaje comercial, como por lo que acabo de explicar, por buscar una ruta alterna a las Indias. Ese es el primer mito. El segundo, que nos dijeron a todos en la escuela, en el colegio, y pues de pronto mucha gente todavía lo cree, es que la misma reina Castilla y el mismo rey de Aragón, o sea, lo que hoy es España, patrocinaron el viaje y que hasta llegaron al punto de empeñar o vender sus joyas, cosa que no sucede. Pues no he encontrado el primer registro de eso, que diga que efectivamente con ese dinero patrocinaron el viaje de Colón. Para buscar esa ruta alterna que les digo, lo patrocinaron banqueros genoveses. Y aquí tenemos que ser un poco prácticos. O sea, el sistema bancario no ha cambiado desde que se creó, eso no ha cambiado en absoluto. ¿Cuál es el principio básico? Te presto dinero, necesito garantías de que me lo vas a devolver y aparte necesito crear dividendos, es decir, crear intereses. Entonces, si a usted le dice a un banquero, si usted como Cristóbal con un marinero le va a decir, venga señor, présteme dinero que voy a ir a descartar que mi barco realmente no se hunde cuando llego allá al firmamento, se van a caer porque el mundo es plano y hasta allá llega el mundo, o porque quiero descartarle que la Tierra es plana. Uno de los datos más interesantes que he encontrado al leer acerca de Cristóbal Colón es que por allá en 1457, en la ciudad de Nuremberg, hoy Alemania, en Nuremberg, ya se habían hecho los primeros globos terráqueos. Y para para hacer un globo terráqueo, usted tiene que tener una serie de nociones náuticas, una serie de cálculos físicos que los llevan a descartar que la Tierra es plana. Entonces, para 1457 y el viaje en 1492, ya se sabe plenamente que la Tierra es redonda, no es para nada plana. Ahí tenemos el segundo mito. El tercero y el más importante, el que más crea polémica y en el cual yo estoy de acuerdo cuando lo planteo o cuando se lo he escuchado plantear a mucha gente de la siguiente forma, y es que Colón no descubrió el continente americano. Colón vino a una tierra que ya había sido descubierta, pero lo que hizo fue una serie
de tratados y un montón de cuestiones comerciales, cosa que es completamente cierta. A ver, más o menos, si uno se va para la historia, pues imagínense que hace 30.000 años más o menos se pobló el continente que hoy conocemos como América por medio del estrecho de Bering. Ese estrecho que, si usted se va para maps, está por allá entre Siberia y Alaska, según la historia y según los antropólogos, perdón, según los arqueólogos y todos esos historiadores, estos locos, dicen que las mareas bajaron, un bloque de tierra subió y formó prácticamente un puente, lo que permitió el paso de animales, y pues de hombres y de animales, a esta parte del mundo. Es decir, el estrecho de Bering garantizó o produjo la migración de seres humanos, pues, y de personas y de animales a lo que hoy conocemos como el continente. Entonces, en ese orden de ideas, ese señor no descubrió nada, porque aquí ya había un montón de gente. Inclusive me he encontrado datos tremendos e historias muy tesas, muy tesas, que por allá en el siglo X los vikingos ya habían llegado, que en el siglo XII también los chinos, que eran unos navegantes, pues imagínense, vikingos y chinos, ellos navegaron lo habido pues todo lo habido y lo haber, ¿cierto? Ellos navegaron muchísimo, también llegaron. Inclusive hace poco encontré una historia de que en épocas del Imperio Romano, poquito después de Cristo, ¿cierto? Poquito después de Cristo, los cartagineses en épocas del Imperio Romano también estuvieron por acá. Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, las rutas marítimas que conocemos en la actualidad, no existía el radar, no existían un montón de herramientas que tenemos hoy en día. Pues a vos te podía llevar el viento, como podías llegar siguiendo las estrellas, porque era el principio básico de navegación, ¿cierto? Y todo este tema de la flota, yo no soy marino ni mucho menos, pero hay un montón de términos técnicos que ellos utilizan para guiarse por las estrellas, el viento, las corrientes de aire, las corrientes marítimas. Pues en una de esas te cogía una tormenta y vaya a ver usted a dónde va a quedar, o naufraga o de pronto llega a tierra. Entonces por eso es que hay toda esa serie de mitos. Pero vamos a hablar de lo que está sentado en libros de historia y lo que realmente está datado, ¿cierto? Entonces resulta que ahí está ese tercer mito, que es el más importante. Efectivamente, aquí ya había venido mucha gente a partir de una migración y también pues otros viajes, porque vuelvo e insisto, con todos esos navegantes imposible que no se hayan encontrado todo esto. Pero vamos a lo que nos compete, el por qué esta gente arranca y por qué Colón se puede, pues porque él se da, o Europa se da el título de decir que él es el que descubrió América. Es tan importante que inclusive hasta los gringos celebran el día del Columbus Day, el 12 de octubre, también los gringos en Estados Unidos de Norteamérica, ellos celebran y aceptan o conmemoran el día de la raza, el 12 de octubre. Entonces, así las cosas, vámonos un poco de historia. ¿Quién era Colón? ¿Y por qué tiene que ver tanto con la corona portuguesa, con la corona de Castilla y Aragón? Porque hay una serie de mitos. Hay personas que lo consideraron un espía, hay otros que lo consideraron simplemente un esclavista, y vamos a hablar de los hechos que están asentados. Resulta que la primera biografía que tenemos de Colón la hizo un hijo ilegítimo que él tuvo, si mal no estoy, se llamaba Diego Colón. Él fue el primero que hizo una biografía de Cristóbal Colón, y pues lo que pasa es que esa biografía está llena de un montón de exageraciones, pues hay unas exageraciones que uno dice, no, esto no hay forma de creerlo, es imposible creerlo, pero es como los primeros datos que tenemos de él. Resulta que el hombre, más o menos, se dice que cuando se entrevistó con la reina de Castilla y Aragón y les dijo, venga, es que no podemos seguir, no podemos, o sea, no hay forma de seguir llevando barcos por el Mediterráneo, porque esa zona, Mediterráneo es que es toda esta zona de los Balcanes hacia abajo, Europa hacia abajo, que da conexión con África y con Asia. No podemos seguir dejando que los sarracenos nos hundan los barcos, tenemos que buscar una ruta alterna a la cinta. Aquí voy con el primer mito, que es un mito tremendo, excelente. Resulta que hay una teoría que se llama la teoría del prenauta. Es decir, porque es que hay otra cosa que tenemos que tener muy presente. Colón no arrancó con los ojos cerrados. Colón dijo, yo le tengo que dar la vuelta por el Atlántico al mundo, si me voy por el este, y voy a llegar por la parte de atrás de esas islas de las Especias, ¿cierto? Pero yo estoy completamente seguro, y con lo que he leído y con lo que he consultado, que él no lo hizo con los ojos cerrados. Hay una teoría que se llama la teoría del prenauta, que qué pena, tengo que leer el nombre porque no me acuerdo. Resulta que un portugués, Alonso Sánchez de Huelva, le dice a él, vea, él también era un marinero, yo tuve un naufragio, tuve una tormenta que me llevó a lo que hoy podríamos llamar las Bahamas, ¿cierto? Esa historia de ese naufragio a partir de una tormenta de un portugués, dijo que había avistado tierra muy hacia el fondo, hacia el oeste por el Atlántico. Esa historia la narra el fray
en el siglo XIX un fray que se llama Bartolomé de las Casas, y también la narra el inca Garcilaso de la Vega. O sea, mucha información que trajeron acá los españoles después de que empezaron a venir en oleadas. Llegaron todo este tipo de historias, como por ejemplo que Colón no estaba completamente ciego, o no estaba completamente, digámoslo así, no tenía información, él tenía mucha información. ¿Qué es lo que hace que Colón sea tan importante? ¿Y por qué aquí sí entramos de lleno en su historia y en todos los créditos que se le tienen que dar? Porque al man hay que darle muchos créditos. Resulta que el man, cuando arranca su viaje, ¿cierto? Cuando él sale de allá del reino de Castilla y Aragón, porque eso en ese entonces no se llamaba España, hoy se llama España, pero en ese entonces era Leticia y Aragón. Cuando él arranca, él hace un viaje con viento en contra. Vuelvo, insisto, yo no soy marinero, yo no sé mucho acerca del tema, pero sí sé que para ese entonces barcos que se movían con velas y con remos, o sea, con tracción humana y con tracción eólica, si se puede decir así, perdonen la expresión, porque realmente no sé si eso se puede decir así, con esa tracción y con esa fuente de energética, por decirlo de alguna manera, de esa forma, pues si usted no tiene viento para poder izar esas velas y que el viento se lo lleve, pues es muy complicado navegar. Entonces ese es lo primero que hay que reconocerle al hombre, que él hace un viaje de ida con viento en contra. Pero ¿qué es lo importante? Que si él sabía que llegaba a esas islas de las Especias con viento en contra, le garantizaba al devolverse un viento a favor. Entonces eso es muy teso, eso es demasiado. Pues ya ubiquémonos en 1492, vuelvo, insisto, los barcos navegaban a partir del viento que soplaba a una tela de un barco que estaba pues en cubierta. Entonces es muy teso. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, efectivamente, él arranca por el Atlántico, se hace al oeste y se encuentra con un bloque de tierra que va desde el norte del planeta hasta el sur del planeta, que más adelante se conocerá como el continente americano. Datos históricos y datos importantes que vale la pena decir a partir de la llegada del primero. Él no llega al continente, como así, o sea, es decir, a Mesoamérica él no llega, él llega a las islas de los que hoy podemos decir las Bahamas, él llega a las Bahamas por allá en el Caribe. Y algo que me encontré tremendo, resulta que en el barco, cuando iban en el barco en el primer viaje, el que avista tierra es un señor que se llama Rodrigo de Triana. El que grita tierra a la vista no fue Colón, fue un señor Rodrigo de Triana, eso más o menos de las 2 de la mañana. Y resulta que al otro día, en su diario de viaje, Colón, pues como dicen que era muy tumbador el hombre, dijo que a las 2 de la mañana del día, perdón, que ese mismo día, en el amanecer, él había visto unas luces desde lejos y había sentado, que él se había adelantado, que había visto tierra antes que Rodrigo de Triana gritara tierra a la vista. Pero ¿y por qué se da esto? Porque resulta que el rey de Aragón, Fernando de Aragón, le había prometido 1000 maravedíes de oro al primero que visara tierra, ya fuera en las islas de las Especias o lo que encontraran por ahí, ¿cierto? Entonces miren, pues o sea, un personajazo este Colón. Entonces resulta que así las cosas, este man llega a lo que es llega pues a lo que hoy se conoce como continente. Vuelvo y repito, llegó pues a las islas de las Bahamas. Él se da cuenta de que no hay oro, no hay especies, es un ambiente, es un clima tropical, pero hay algo muchísimo más valioso, que para ese entonces pues era igual de caro o más caro que el mismo oro y las especias. Hay personas, hay nativos. Inmediatamente este man vuelve su viaje de exploración de rutas alternas, lo vuelve un viaje de tráfico de esclavos, porque el man se devuelve a España y se lleva 50 nativos, se lleva 50 esclavos, que les dice a los reyes de Castilla y Aragón, bueno, o la gente con la que se entrevista, porque a eso vamos, aquí vamos a develar otro mito, vamos a hablar de otro mito acerca del espionaje para la corona portuguesa por parte de Colón. Resulta que cuando él llega con 50 esclavos, entonces eso garantiza, él les dice, vea, yo me fui primero por una ruta que va con viento en contra, pero me puedo volver con viento a favor, y aparte pues encontré gente, encontré personas, y véalos aquí, imagínense, pues eso es como si hoy vinieran los extraterrestres, ¿cierto? Uno siendo un europeo y ver que llega con gente que es nativa, que se viste como se viste, ¿cierto? Que son uno con la naturaleza, y estos manes ya con tantas cosas, los europeos encontrarse con eso, debe haber sido una locura. Vuelvo y lo digo, es como si hoy uno se encontrara con un extraterrestre, así de fácil. Entonces resulta que así las cosas. Resulta que por allá hay otro mito que habla acerca del espionaje.
Resulta que cuando Colón inicia su trabajo, inicia tratos con la corona de Castilla y Aragón, él ya lleva 17, 16 años trabajando para la corona portuguesa. ¿Por qué? Porque todo esto pasa en 1492, para 1480 los portugueses también son unos navegantes tremendos. Y pues resulta que si usted coge un mapa y ubica Portugal, está ahí pegadito a España, una colita abajo en España, un cachito. Pero Portugal no tiene salida al mar Mediterráneo. Vuelvo y digo, usted ubica maps, por acá está toda esta parte del Mediterráneo, digamos que por aquí en esta parte está Portugal, tiene toda la salida al Atlántico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los portugueses también saben y son conscientes de que por el Mediterráneo no se puede hacer nada, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué hacen? Empiezan a bordear, se empiezan a bajar, bajan por todo África y suben, ¿cierto? Entonces bordean y ahí es donde empiezan, desde 1980 empieza el tráfico de oro y esclavos por parte de los portugueses desde África. Entonces resulta que Colón, vuelvo y lo digo, o sea, él tenía un montón de datos de navegación y es por eso que yo digo que el man no salió a la loca, el man no salió a como vamos a ver que nos encontramos, a ver si le damos la vuelta al mundo y llegamos a las Islas de las Especias. No, él tenía datos fidedignos de un montón de corrientes marítimas, un montón de corrientes y un montón de rutas trazadas por los portugueses, porque ya llevaban 12 años navegando entre África, bordeando todo el continente africano por toda la parte del norte y subiendo hasta Portugal. Entonces usted ahí tiene un montón de experiencia marítima que le puede decir. Es por eso que la teoría del prenauta, que les digo, narrada por el señor Alonso Sánchez de Huelva, es tan interesante. Entonces así las cosas, ¿qué es lo que pasa? Resulta que este man empieza a trabajar con la corona portuguesa, haciendo todo este tipo de viajes entre África y Portugal, y resulta que aquí es una de las cosas que también devela otro mito, y es el tema de dónde era Colón. O sea, según los libros de historia, uno se encuentra de una que era genovés, que era de Génova, de lo que hoy es Italia. Pero resulta que el tipo, la lengua que más hablaba y lo que más evoca o lo que más respalda esta teoría es que el tipo, como el idioma que más hablaba era portugués, parece que el tipo también, o sea, la duda está en que si era genovés o portugués. Hay otros que dicen que era catalán, otro que era gallego, o sea, que era español. Pero la teoría que más me he encontrado, que más le pelea al origen genovés, es el tema de Portugal. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? Porque resulta que cuando este man vuelve de su primer viaje, él no se entrevista, él no llega, uno pensaría, no, llegó a Barcelona, llegó a Cataluña, llegó a algún puerto de Castilla o de Aragón, y resulta que él llega, después de que va al continente, llega y descubre las Bahamas, o lo que es las Bahamas, cuando se devuelve y va con esos esclavos, el man llega a Portugal y se entrevista con el rey de Portugal. Y según lo que me he encontrado en la historia es que no, que el man fue a confirmarles que todo lo que se había descubierto, todo lo que él había hecho a partir de esa ruta alterna a las Indias, se quedaría bajo el control de la corona de Castilla y Aragón. A los reyes de Castilla y Aragón les dijo que el mal tiempo los había llevado allá. Pero imagínense eso, usted sale de Castilla y Aragón y usted hace todo esto, pues lo más normal es que usted llegue de una donde su rey, y resulta que nos llega a Portugal. Más adelante, imagínense, el man llega con sus esclavos, llega con sus nativos, cuenta cómo traza una ruta, él todo lo porque él es como un notario, ¿sí me entiende? Él todo lo va sentando, todo lo escribe en su diario de viaje. Inmediatamente se da el siguiente viaje, en 1493 hasta 1496, un viaje que dura 3 años. Ahí sí llega, ahí es cuando él navega, que esto es muy importante, él navega lo que hoy es Cuba, que la pone la Fernandina, navega lo que hoy es Haití y Dominicana, si no estoy mal, la pone la Española, y ahí es cuando, ojo al dato que me encontré, ahí es cuando llega realmente al continente, porque lo que estoy diciendo son islas, ¿cierto? Islas del Caribe. Y llega a Mesoamérica en el segundo viaje y visita lo que hoy es Venezuela. El señor Cristóbal Colón estuvo en Venezuela, ¿cierto? Según leí en muchos libros de historia, y se da el tercer viaje, que ya este es el último, que ese sí se da entre 1498 a 1500. Así las cosas, resulta que empecé el video diciendo que inclusive hasta los gringos celebran el Día de Colón o el Día de la Raza, el 12 de octubre también lo celebran. Resulta que paralelamente a esto,
en 1497 empiezan a llegar rumores de que hay un tipo por allá viajando, que se encontró una ruta alterna a las Indias y que se encontró un bloque de tierra que al parecer atraviesa el planeta desde el norte hasta el sur, como efectivamente sucedió. Y entonces pues todo el que tenía un barco, todo rey que tenía barco, tenía flota, empezó a mandar gente para allá. En 1497 aparece un tipo muy importante para los gringos, se llamaba Giovanni Caboto o Juan Caboto, como lo conocen por ahí, y él fue el que llegó al norte del continente, y él fue el que descubrió a Norteamérica para la corona inglesa, para la corona británica, y pues él la fundó como Newfoundland, como la tierra nueva descubierta, o lo que conocemos como la Terra Nova, que eso es lo que más adelante dará pues toda la migración después de las guerras de la Reforma y la Contrarreforma protestante, a que muchos colonos se vayan desde Inglaterra a Norteamérica, y allá se fundió el estado de los Estados Unidos. Entonces esto es un breve intento de entender, explicar tantos mitos que se han creado a partir de la figura de Cristóbal Colón. ¿Qué llevó a los europeos a hacerse semejante viaje? Porque después de que él llegó y empezó el tráfico de esclavos no dejaron de llegar y a llegar y a llegar y a llegar? Y algo muy importante, muchachos, si no hubieran ido Colón, hubieran venido otros, ¿cierto? O sea, si desde el siglo II están viniendo, lo que pasa es que llegó un tipo que se las hizo mejor que los anteriores, todo lo registró, todo lo hizo de manera comercial, no era un viaje de aventura, de pronto los otros sí, y fue consciente, hizo un viaje de ida y vuelta consciente, mejor dicho, hizo 3, porque realmente hizo 3. Entonces, algo muy importante, muchachos, nosotros no podemos quitar la mitad de un componente en nuestra raza. Nosotros no somos la continuación ni del imperio inca, ni del imperio azteca, ni del imperio maya, ni del chipcha, nada de eso, nada de esos pueblos. Nosotros somos un mestizaje. Nosotros los que vivimos acá en el Nuevo Mundo, lo que llamamos América, no le podemos quitar la mitad de nuestro componente, es europeo, no podemos hacer de otra, nos guste o no nos guste. Así usted se vaya, usted se obsesione con el linaje, con la historia de su apellido. Si usted viene de una migración europea, que vino de los barcos y tiene registro de ellos, es posible que usted diga, es que yo vengo de tal familia. Pero es muy probable que nosotros vengamos vengamos desde unos españoles que se asentaron en unas haciendas a partir de esclavos y todo eso, y por eso se dio el mestizaje. Entonces, muchachos, si les gusta el contenido, si creen que es educativo, si creen que les sirve de algo, por favor compártalo, suscríbase al canal, eso es gratis, eso no cuesta nada. La idea es crecer, la idea es empaparnos más de historia, entender todo esto, no decir simplemente, es que el señor vino acá porque él tenía que descubrir América, como se ha encontrado uno por ahí, o como le explicaron ahí uno muchas veces en el colegio. Entonces, para que por favor le transmitan estos videos a sus amigos, a sus familiares, a toda la gente que conozcan y todo eso. Vuelvo e insisto, es gratis, compártalo y nos vemos en la próxima. Chao.